Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Quiero agradecer a Gestar y a la doctora Pia Sgrablich por la invitación. Un placer, Pia. Me encanta estar acá. Y creo que no podría haber sido elegido mejor el tema del cambio de nuevos paradigmas en reproducción, porque justamente la ovodonación es una de las temáticas que cambió el paradigma reproductivo. Ustedes saben que la primera ovodonación se realizó en Australia, cuando Lütgen publica una serie de 8 ciclos en pacientes agonadales en las cuales realiza donación de ovocitos y obtiene por primera vez un embarazo. Y bueno, esta técnica ha evolucionado hasta nuestros días, ha crecido, y yo tuve el privilegio de realizar con un equipo en Argentina, liderado por la doctora Pollack en el año 87, logramos el primer embarazo y nacido por ovodonación en la Argentina. Así que bueno, fue muy linda esa experiencia. La técnica entró desde Australia a Argentina. Todavía no se realizaba con tanta intensidad en Estados Unidos y fue un hermoso aprendizaje y desarrollo hasta el presente, ¿no? Porque esta técnica siempre nos maravilla. En la Argentina, el Registro Argentino de Reproducción Asistida reporta que se realizan alrededor de unos 2.000 ciclos por año en el país de ovodonación. Y cuando nosotros iniciamos en la década del 90 estos tratamientos, la primera indicación era la falla ovárica prematura. De esas fallas prematuras, la mitad de las causas eran idiopáticas, el resto eran pacientes oncológicas, pacientes que habían hecho radioterapia o quimioterapia, o que tenían endometriosis o mínimamente causas genéticas. En ese momento la donación era en el 97% de los casos o 94% anónima, un 4% relacional. Y a mí me llama la atención que en muchas décadas de evolución de esta metodología, este porcentaje sigue manteniéndose de la misma manera. O sea, el 96% en Argentina sigue siendo anónima y un 4% relacional. El promedio de edad al que las pacientes consultaban eran 38 años, esta edad hoy se ha elevado y en la actualidad el 65% de los tratamientos de ovodonación que realizamos tienen que ver con pacientes que han fracasado en tratamientos de óvulos propios y entran en ovodonación y mucho menor frecuencia el resto de las causas. Bueno, uno de los temas críticos en ovodonación es la donante y la donante... Bueno, yo tuve el privilegio también de haber participado de programas de trasplante como ginecóloga en mis inicios de la especialidad. Entonces, fue muy sencillo poder adaptar a la ovodonación toda la metodología y todo el protocolo de manejo de un trasplante y de un donante. Básicamente es un mismo protocolo en términos de diagnóstico infectológico. En la donante de óvulos tenemos que evaluar la historia personal y genética de esa donante con evaluación de la genealogía, toda la infectología. Podemos hacer un apareamiento de rasgos físicos teniendo en cuenta todas las características físicas, grupo sanguíneo y factor, RH. Hay todo un consentimiento ético y legal como marco y todo un tema de emocionalidad y manejo emocional de las donantes con selección a través de equipos psicológicos y, por supuesto, la firma de consentimiento informado. Yo diría que hoy esto está muy estandarizado, después de la ley también está muy estandarizado, pero fue muy difícil al inicio establecer los protocolos de manejo de estos pacientes. Y soy una agradecida a la sociedad científica, donde entre pares hemos podido, que muchos de ellos están aquí presentes, hemos podido consensuar las normativas, por lo menos los protocolos y las guías clínicas de manejo de estos pacientes. Hay dos posibilidades de manejar un donante y un receptor. El modelo requiere, ¿no es cierto?, del acoplamiento donante-receptor. Yo puedo manejar un acoplamiento de simultaneidad de ciclos, es decir, cuando la donante ovula, realizar la transferencia en la receptora, o también puedo manejarme a través de un ciclo de vitrificación de ovocitos, o sea, con sincronización
o mediando la criopreservación ovocitaria o embrionaria. Este es un modelo clásico de sincronización donante-receptor, donde la donante es estimulada con un protocolo determinado, se aspiran los ovocitos, esos ovocitos se asignan a la receptora, en general una o dos receptoras, y esa receptora, digamos, en el ciclo vamos a promoverle la receptividad endometrial. Este es el protocolo clásico de sincronización. Bueno, en el año 2000 Iskovich, un autor, publica un hallazgo muy interesante, que es la posibilidad de poder inducir el pico de LH con el análogo de GnRH. Entonces, esta posibilidad clínica de inducir ovulación a través de la vía central nos facilitó muchísimo el manejo de las donantes, porque de este modo podemos hoy evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una complicación en la estimulación de la donante, dándole a todas las pacientes un análogo de GnRH a todas las donantes para inducir ovulación. De esa manera, el riesgo de síndrome de hiperestimulación baja prácticamente a cero. Este avance fue tomado sistemáticamente por todas las clínicas del mundo, y en nuestra guía clínica lo ponemos como una indicación de SAMER para evitar la complicación de la donante y mejorar su seguridad, ¿sí? Acá ven distintos autores que en distintos trabajos publicados muestran que la utilización del análogo de GnRH para inducir el trigger o pico ovulatorio genera un 0% de riesgo de hiperestimulación. El protocolo de maduración endometrial de la receptora consiste en administrar dosis crecientes de 17 beta-estradiol micronizado oral, en dosis flexibles, porque el endometrio tiene mucha flexibilidad, que puede variar entre 10 y 60 días. Lo ideal es en menos de 20 días, porque si no aumenta el riesgo de aborto. Y uno inicia la estimulación de la receptora cuando inicia la estimulación de la donante, sincroniza esos ciclos y monitoriza a través de ecografía y dosajes hormonales. Y si estoy en un ciclo sincronizado, el día que la donante ovula, la receptora inicia la administración de progesterona en dosis variables que oscilan entre 600 miligramos y 800 intravaginal, y ahora tenemos en la Argentina la disponibilidad de la progesterona inyectable. Así que ese sería el protocolo básico de sincronización. La progesterona en la receptora y el estrógeno se mantienen hasta la semana 12 gestacional. Si bien nuestro grupo tiene un caso reportado de suspensión de progesterona y estrógeno el día 38 gestacional por un tromboembolismo en miembros inferiores de la receptora, y el embarazo continuó y nació un embarazo gemelar. Con lo cual, los estrógenos son trombogénicos. La señora se quedó acá para la doctora Alejandra, la señora se quedó en la cama todo el ciclo porque pensaba que iba a perder el bebé si se levantaba. Entonces, con estrógeno se quedó acostada hasta el día 38 y hizo una trombosis de miembros inferiores. Pero al suspender el estrógeno y la progesterona, el embarazo siguió, o sea que el shift placentario ya se había logrado. Yo busqué en la literatura y no encontré ningún otro trabajo publicado sobre ese tema, pero bueno, este modelo nos permite estudiar, entre otras cosas, los fenómenos de implantación placentaria. Bueno, los resultados en términos de nacidos para todos los tratamientos de ovodonación marcan una tasa de embarazo de alrededor de 38% con nacidos 42% con nacidos de un 38%, transfiriendo embriones de día 2 o 3. Si vamos a la transferencia de blastocisto, subimos a 66-70%. Así que respecto a resultados. Lo interesante cuando apareció la ovodonación fue entender cómo mujeres mayores de 40 años logran tasas similares de embarazo y nacidos,
el grupo mayor de 40 años que las menores de 40 años, y esto está explicado porque la donante es una mujer fértil menor de 35 años, y eso hace que la competencia del ovocito sea el factor más importante y relevante en la generación de la viabilidad fetal. Este modelo, además de lo de placenta, nos enseñó que la competencia del óvulo es el factor crítico de implantación embrionaria, y este es el cambio de paradigma. Es decir, nosotros en la década del 80 vivimos un cambio de paradigma viendo que un ovocito joven podía generar un embarazo viable en una mujer de 48 años. Es la primera vez que en un modelo humano se puede demostrar este efecto. Acá hay un dato que es controvertido en la literatura, pero bueno, estos son nuestros resultados que no coinciden con toda la literatura, que tiene que ver con qué pasa con las tasas de implantación en mujeres mayores de 40 años. Y fíjense que en este grupo de estudio la tasa, o sea, si yo transfería embriones donados a partir de ovocitos donados en pacientes menores de 40, la tasa de implante fue 22% y en mayores de 40 del 11%. Probablemente en determinadas poblaciones, en determinados pacientes con patología uterina, nos baje la tasa de implantación en pacientes con ovodonación. Por eso creo que esto no es un dato que se vea en toda la literatura, probablemente tiene que ver con los pacientes que manejamos, pero para mí este dato es importante en términos de no dilatar un tratamiento de ovodonación, porque a veces uno piensa que, bueno, para la ovodonación hay tiempo, podemos esperar, y no sé si es tan así. Creo que todo lo que tiene que ver con lo obstétrico, cuanto antes mejor, porque pueden aparecer a mayor edad mayores complicaciones. ¿Cuántos ovocitos se necesitan para lograr un nacido vivo? Bueno, fue una pregunta que le hicimos al grupo a un grupo de pacientes que habíamos evaluado, y vimos que en general uno necesita entre 6 y 8 ovocitos M2 para lograr un nacimiento. Esta es también otra lección que nos dio el programa. También respecto a la ventana de receptividad y a la ventana de implantación, sabemos que podemos transferir embriones hasta un día 21, pero empezando la progesterona un día 16, considerando la ventana con esa secuenciación de progesterona, pero si se transfiere después de un día 21, el modelo de ovodonación también mostró que no se logra la implantación. Así que muchos hallazgos. Este fue un trabajo que presentamos hace alrededor de 3 años en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que bueno, fue un poco reactivo a la ley y a toda la problemática que se venía viviendo, y tiene que ver con cuántos nacidos tenemos por donante. Entonces la doctora Brancini nos investigó retrospectivamente 80 donantes en 165 ciclos que habían realizado 165 ciclos de ovodonación, y se detectó en este trabajo que el 96% de los tratamientos se habían realizado de manera anónima. Ven que se mantiene la misma cifra. La motivación fue, que hoy preguntaban en la mesa, 98% altruística, pero 60% económica. Y nos sorprendimos porque nuestras donantes, 4 de cada 10 donantes nos revelan que donarían abriendo identidad. Esto fue un hallazgo de este trabajo. El 58% de las donantes donó por única vez y discontinuó la donación. El 91% de las pacientes seleccionadas donó en un rango de 1 a 4 ciclos, es decir, que 9 de 10 pacientes donaron entre 1 y 4 ciclos, y algunas donaron, un 8% donó más ciclos. Y respecto al número de bebés nacidos por donante, el 87% de las donantes tuvo entre 1 y 4 bebés nacidos en la receptora. El promedio de niños nacidos por donante fue de 1.06, y las conclusiones de este trabajo fueron que es muy complejo el reclutamiento de donantes, que 9 de cada 10 donantes donó menos de 4 ciclos, y que resultados preliminares muestran que habría un bajo riesgo de consanguineidad en términos de niños nacidos. Por supuesto, este es un tema que siempre nos preocupa y que seguiremos investigando. Bueno, entonces acá traigo las controversias, ¿no? Vimos todos los cambios de paradigmas, y estas son las controversias en ovodonación que me pregunto.
¿Cuántos ciclos tiene que donar una donante? La verdad que yo no lo sé. Creo que es variable. La Sociedad Americana recomienda hasta 6 ciclos por un tema de protección de la donante, pero yo creo que hay donantes que donan un ciclo y se van, donantes que donan 2 o 3 ciclos y le baja la respuesta y no pueden seguir donando, así que es un tema muy complejo. No es matemático y es muy difícil ponerse de acuerdo porque no hay mucha racionalidad, pero la racionalidad del tema tiene que ver con el cuidado y la protección de la donante, o sea, la donante hay que cuidarla. ¿Ovocitos frescos o ovocitos congelados? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, es muy difícil. El Comité de Prácticas de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el año 2012 emite un documento que considera que la vitrificación de óvulos deja de ser experimental. Nosotros sabemos que realmente logramos efectividad, pero los trabajos publicados hasta el presente indican que hay una tendencia a mejores resultados con ovocitos frescos en relación a los congelados. La vitrificación es una técnica maravillosa, pero los ovocitos reaccionan diferente a la vitrificación. Hay pacientes que responden mejor, otras no tanto. O sea, es como paciente dependiente. Y muchas veces cuando se desvitrifican los ovocitos no sobreviven todos. Así que hay cuestiones biológicas y metodológicas de la vitrificación que impactan el resultado. En nuestro caso, nosotros siempre preferimos empezar con la donación, la sincronización en fresco. Es mucho más práctica la vitrificación de ovocitos, pero es más compleja. En el marco y creo que en el contexto argentino, porque en Estados Unidos es diferente. ¿Cuál es el protocolo de estudio de la donante? Hoy hablábamos un poco a la mañana. ¿Cómo estudiamos a las donantes? Entonces nos vamos a introducir en el consenso de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, el consenso de genética que iniciamos en el 2017 y finalizamos el año pasado, que es dinámico porque hay que volver a reunirse y volver a discutir y ver qué hacemos. Pero bueno, acá les traje algunas recomendaciones. Me voy a ir un poquito a población general. En población general pensamos que no hay que pedir una embarazada, para ser coherente con el consenso. En una mujer normal, no infértil, pensamos que no hay que pedir nada de genética. En una paciente pareja infértil, se consensó que sería recomendable pedir cariotipo. En pacientes que participan en ovodonación, vamos a ello. Evaluación de población que realiza tratamientos de fertilidad con gametos, ovocitos y espermatozoides donados. Evaluar los antecedentes personales y familiares buscando factores de riesgo de donante y el esposo de la receptora. Asesoramiento para descartar el riesgo de enfermedades génicas. Recomendable estudiar cariotipo a los donantes frente a un hallazgo de estado de portador, derivar a genetista. No se considera obligatorio el estudio de portador de enfermedades génicas en ningún donante de gametos, ya que la frecuencia de mutaciones en donantes sería similar a población general. La exclusión de la donante si la persona receptora de los gametos decide realizar estudio del estado de portador de enfermedades génicas y el esposo, voy a la mujer, lo voy a referir a la ovodonación, y el esposo de la receptora presenta una mutación patogénica para fibrosis quística, debe ser excluida, se recomienda la exclusión de la donante del programa. Objetivo, entonces, el otro punto importante es el consentimiento informado. En el consenso hicimos mucho hincapié que hay que informar y firmar un consentimiento. Y este consentimiento tiene que estar muy bien informado, todo lo que comentaba hoy la doctora Gravia, todos los avances de la genética y las posibilidades que tenemos de realización, toda esa información hay que darla y luego el paciente decide qué es lo que quiere hacer. Otra de las controversias.
me pregunto yo, ¿cuál es el lugar que tiene el matching fenotípico hoy en el sistema de salud argentino? Lo veo complejo. Ustedes saben que en los programas europeos o americanos uno puede tener un catálogo, elegir el donante, ver las características físicas del donante y asignarse y comprar una muestra de ovocitos congelados de un donante en el cual ha hecho un matching fenotípico. Y el matching fenotípico este es un servicio que uno puede contratar para la similitud. Esta realidad internacional yo la veo muy difícil de aplicar hoy en el sistema argentino. Y me preocupa porque realmente es una demanda intensa de los pacientes, por lo menos en mi experiencia diaria, donde el 100% de los pacientes viene exigiendo el matching fenotípico y creo que en el sistema de salud actual es un tema muy complejo. Me pasó la semana pasada que una paciente con 2 hijos que había perdido, vi una paciente, una consulta de primera vez, paciente que perdió con 2 hijas de 16 y 12 años, había perdido una niña por leucemia de 5 años en 2 años previos y me vino a pedir que la hermanita menor le donara los óvulos porque ella quiere tener una nena rubia igual a sus 2 hijas. Esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos a diario, o por lo menos yo me encuentro a diario. Y en el sistema nacional, primero, digamos, es complejo el tema, y desde lo médico y lo ético, y por otra parte, en el sistema de salud nacional es también muy complejo de realizar. El otro punto es el anonimato. Como dijimos, el 96% de las donaciones se realizan bajo anonimato. Esto contrasta con la apertura de la información. Anonimato significa que se resguarda la identidad del donante. Se pueden dar, y es un derecho del paciente, receptor, tener el acceso a toda la información no identificatoria, la historia familiar de la donante, los datos físicos, las enfermedades, todos los antecedentes con los que contemos. Históricamente hemos trabajado bajo anonimato, pero esto contrasta con el derecho del niño de conocer la identidad del donante cuando tiene la mayoría de edad. Esto es una tendencia internacional, cada vez hay más tendencia a la apertura del secreto en el mundo, pero bueno, es un choque, ¿no?, cultural y conceptual que yo creo que nosotros tendríamos que repensar en la Argentina. ¿Por qué no abrir el secreto? ¿Por qué no llevar replantearnos la donación anónima, abierta? Por lo menos es un debate que deberíamos dar, una situación que deberíamos reconsiderar, porque también hay mucho conflicto en las demandas de los pacientes frente a los centros pidiendo la identidad de donantes que no existe, porque ya esto ha sido hace 30 años o 20 años y esas historias no están accesibles, entonces genera mucho conflicto y mucha problemática. Por lo tanto, creo que habría que plantearse si la donación no debería ser no anónima. Dejo la pregunta. Y para ir finalizando, hay una asociación en la literatura y en la práctica de la ovodonación con mayor riesgo obstétrico. Se evidencia en distintos metaanálisis una mayor frecuencia de preeclampsia e hipertensión. Y esto probablemente tiene que ver con toda una placentación diferente, con el estrógeno, es muy lógico que así suceda. Con otras variables, como puede ser la prematurez, la gemelaridad, etcétera, no es tan clara la asociación, pero esta sí porque la vemos claramente. Por lo tanto, hoy promovemos que la transferencia de embriones, que hagamos ovodonaciones en etapas más tempranas, que midamos bien las dosis de estrógenos que utilizamos, no nos vayamos a demasiado hiperestrogenismo y trabajemos con muy buenos equipos obstétricos y teniendo en cuenta que estas complicaciones existen. Bueno, para terminar, los mensajes que les quiero dejar es que para mí la ovodonación ha sido una experiencia y lo sigue siendo una experiencia terapéutica muy interesante, muy positiva, con altos logros de efectividad, que es una metodología que nos ha permitido entender que la competencia del óvulo es el factor fundamental en la viabilidad fetal,
hemos aprendido a cómo manejar el endometrio y a trabajar mejor con la ventana de receptividad. Tiene una amplísima complejidad psicosocial. Creo que hoy los aspectos técnicos los tenemos absolutamente dominados, pero la complejidad social nos falta mucho por resolver, y que con el advenimiento de otras metodologías como células madres, avances en células madres o procesos de maduración in vitro, probablemente todas estas circunstancias van a desaparecer, todas estas complejidades. Muchas gracias.